está el listado de personas que hemos trabajado. El primer grupo somos docentes, estudiantes y un egresado. También la verdad que hemos trabajado muy armoniosamente con los estudiantes. Ha sido bastante difícil poder coordinar horarios y poder reunirnos, pero también dentro de lo posible, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora para todos. Respecto de la metodología de trabajo, muy brevemente, trabajamos en reuniones mensuales o bimestrales, a veces quincenales, de acuerdo a los momentos en que teníamos que hacer presentaciones. El año pasado, lo mismo que se realizó acá, hicimos una jornada institucional en noviembre, con participación de docentes, estudiantes y algunos graduados. Después implementamos unas encuestas a docentes, lo hicimos en papel y no utilizando formularios digitales, porque queríamos poder explicar de qué se trataba la encuesta y cuál era la importancia de confeccionar y de aportar información a través de la encuesta de este proceso. Esta encuesta se aplicó, este formulario se aplicó de segundo a quinto año, ¿sí? No al primer año, porque recién acababan de ingresar a la carrera. Y también se aplicó un formulario por cátedra. Ese formulario, las encuestas fueron respondidas por 105 estudiantes, se las aplicó en instancias de clases y buscando aquellas clases que fueran las más masivas, y los formularios de cátedra, la idea era que lo pudieran elaborar en conjunto las cátedras, sin desmedro de que aquellos que consideraran que tenían una posición diferente, porque sabemos que a veces en las cátedras hay posiciones diferentes, que también lo pudieran hacer. La verdad que en ese sentido la mitad de los docentes nada más, de los equipos de cátedras, respondieron a este requerimiento. Además, bueno, se elaboraron documentos, sistematizaciones, se escribió el informe, de manera similar a las demás comisiones. En cuanto a las dimensiones de análisis, trabajamos en una primera instancia de diseño, donde leímos documentos, el plan de estudio, analizamos el plan de estudio, un poco lo que se trabajó en la jornada anterior, y después trabajamos en la sistematización de las percepciones de docentes y estudiantes a través de la recopilación de información a través de estos instrumentos. ¿En dónde pusimos el análisis? En los perfiles y alcances del plan, en las trayectorias de los estudiantes durante el cursado de la carrera, y en los contenidos de la carrera, del plan de estudios. Algunas de las cuestiones que visualizamos, dejamos de lado aquí todas las cuestiones que hacen a datos más duros, ¿sí? Tasa de egreso, qué sé yo, matrícula. Nosotros tenemos alrededor de 600 estudiantes en la carrera, cómo se maneja el ingreso, bueno, todas esas cuestiones. Está la conformación de la planta docente, analizamos también las formaciones, pero eso no lo voy a tomar ahora. Con respecto a los perfiles, alcances, incumbencias y su relación con el medio, encontramos algunas desarticulaciones. Perdón, que estoy manejando las dos computadoras. Tenemos algunas desarticulaciones entre la carrera y el medio en el cual se inserta. Concretamente, y esto fue lo que más nos preocupó, es que no encontramos, no se visualiza en el plan de estudio a qué región, ámbito geográfico, territorio, tiempo histórico corresponde el plan, ¿sí? Y esto tiene que ver con lo que se planteó toda la mañana, desde el decano, la rectora, la secretaria académica, digamos, es algo, pero que nos preocupa porque estamos hablando de una licenciatura en comunicación social, digamos.
Así que esa es una de las cuestiones principales. Otras cosas que encontramos son como algunos alcances que están vacíos de contenido. O sea que algunos alcances que aparecen en el plan de estudios, y acá les doy un ejemplo. Realizar arbitrajes y peritajes seleccionados relacionados con los sistemas y modelos comunicacionales y la contextualidad de los mensajes. Quien lo puede hacer que me avise. Pero además no hay ningún contenido que abone a estas prácticas de peritaje, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estoy dando solo un ejemplo, porque esto en realidad va a ser un cometido nuestro al interior después con los docentes y estudiantes y egresados, trabajarlo, pero digo, a eso nos referimos con esto de algunos alcances vacíos de contenido. Reitero, estoy planteando solo generalidades. Después hay cuestiones que hacen a la percepción, y esto también fue un trabajo muy interesante, a la percepción de los estudiantes respecto también de los graduados, porque acá tomamos las entrevistas, pero también la memoria de la jornada institucional del año pasado, y la percepción de los docentes, pero es muy interesante ver la percepción de los estudiantes o de toda esta comunidad respecto del perfil de la carrera está asociado fundamentalmente a las prácticas periodísticas en medios masivos de comunicación. O sea, ni siquiera aparece tan claramente otro tipo de prácticas periodísticas, ¿no? De hecho, una de las cosas que le preguntamos a los estudiantes es ¿por qué elegiste esta carrera? Y la otra era ¿qué pensás hacer con la carrera? En segundo término, pero más lejos, aparece la investigación para aquellos que dicen, bueno, los que hacen la licenciatura van a poder hacer investigación y la licenciatura prácticamente va a ser para eso. De hecho, dicen, hay mucha gente que deja la carrera en el último tramo porque no le interesa hacer investigación, como si solamente pudieran hacer eso. Y aparece también en un tercer nivel la comunicación institucional, pero la comunicación institucional pensada sobre todo como prensa institucional, lo cual también es una reducción de lo que podemos pensar como comunicación institucional. Otra cuestión que encontramos también fue una falta de concordancia entre el plan de estudios, las demandas del campo laboral y ahí hay una variedad. También lo que pudimos hacer fue como tipificar a grandes rasgos cuáles son los campos laborales en que se insertan los graduados y las competencias reales para las cuales son formados, ¿sí? Ahí también encontrábamos algunas cuestiones que deberíamos en la siguiente fase, digamos, abordar. También surgió la necesidad, algo que también planteaba el decano esta mañana, de pensar algún ciclo de complementación o algún tipo de trayecto formativo en docencia en comunicación, porque hay muchos graduados que están trabajando en eso, en docencia de nivel medio y superior. Y otra cuestión interesante que también surgió era que se forma para el trabajo como empleado más que como emprendedor, ¿sí? Y también, con respecto a estas dos cuestiones, la necesidad de abordar temas específicos como los derechos laborales de los periodistas, cuestiones de ética, ¿sí? Que también requieren mayor, o por lo menos lo que parece acá, después verá qué decisiones se toman en el colectivo de docentes, estudiantes y graduados. Otras cuestiones que encontramos con respecto a las que analizamos tiene que ver con las trayectorias. Ahí coincidimos con todo lo que también se vino planteando, una estructura rígida, tubular, y que impacta fuertemente en la duración de la carrera, que la información que nos pasaron dice que tiene un promedio de duración real de 8 años. Y la escasa flexibilidad, ¿no?, de nuestro plan de estudios. La otra cuestión, con respecto también a las trayectorias, es la articulación entre ciclos, niveles y áreas. Y ahí nosotros analizamos, yo no voy a describir todo esto, pero era la articulación también al interior de las asignaturas, entre teoría y práctica,
entre materias correlativas, entre materias entre áreas, y entonces ahí aparecían cosas muy interesantes, ¿no? Como que en algunos casos, sobre todo en las materias que está ya definida su articulación, voy a decir algo, pero no por lo autorreferencial, sino porque es lo que me acuerdo, teoría 1, 2 y 3, gráfico 1 y 2, digamos. Pero como que en otras, los mismos estudiantes pierden esta perspectiva de por qué la correlatividad, de cómo se sustenta esta correlatividad. Y ahí encontramos dos cuestiones. Por un lado, hay algunas correlatividades o articulaciones que necesitaríamos repensarlas, revisarlas, y otras que directamente no aparecen, como las 3 cátedras de idiomas que no tienen correlatividad con nada, ¿sí? Como una isla. También, bueno, sobre el tema de idiomas e informática aparece una necesidad fuerte de su articulación con el perfil del graduado, ¿sí? Como decíamos, como lo expresamos en el informe, esto no viene a plantear que haya negligencias ni cuestiones, ni vicios voluntarios, digamos, sino decir, esto es lo que encontramos y sobre lo cual tenemos que trabajar. Sobre los contenidos, que es el tercer ítem que planteábamos, veíamos escasos contenidos relacionados a problemáticas contemporáneas, locales o regionales, y ahí no aparecen contenidos como medios de comunicación en democracia y en dictadura, perspectiva de género, situaciones mental, perspectiva de derechos humanos, ética profesional, entre otros. Y la necesidad de actualizar herramientas de desempeño profesional, sobre todo lo que tiene que ver con cuestiones tecnológicas, ¿sí? Con la incorporación de las tecnologías a las prácticas profesionales. La otra cuestión que encontramos también era un carácter particularista o generalista, depende de de dónde nos posicionemos, sobre asignaturas no disciplinarias. Por ejemplo, historia argentina y latinoamericana, por ejemplo, fundamentos de ciencias políticas, pero podríamos mencionar otras, no se reducen a estas dos, pero tiene más que nada que ver con esto, cómo se articula esto con la construcción del rol del perfil del comunicador social. Para sintetizar, la síntesis no está ahí, está acá, por eso voy a... Porque en realidad esta presentación la tenía que hacer el coordinador de la comisión, que es Aldo Avellaneda, y por una cuestión de salud no está acá, así que salimos al toro. Para cerrar, y recuperando algunas de las cuestiones que se plantearon y que nos parece que son por ahí las principales sobre las que tendríamos que trabajar. Incorporar contenidos y habilidades que nos ayuden a articular, pensar y actuar sobre problemáticas socioeconómicas de la región. Actualizar contenidos de acuerdo a los avances tecnológicos, pero también a temáticas imprescindibles en estos tiempos, como estas que mencionaba recién, ¿no? De género, de perspectiva de derechos y demás. Cuestiones estructurales del plan, como que no se incluye la realización de la tesis en la duración teórica de la carrera, por lo tanto nunca, es absolutamente imposible que se cumpla esa duración. Articular, como ustedes saben, nosotros nos hemos incorporado en 2010 a la Facultad de Humanidades, lo cual también significó todo un proceso de incorporación, de ordenamiento, en un montón de planos, desde concursar, lo cual es todo un esfuerzo de la facultad y administrativo y demás, pero también articular las normativas. Y ahí también nosotros, al revisar esto, nos dio la posibilidad de encontrar algunas cuestiones sobre las que deberíamos trabajar, porque o vienen del plan de estudios anterior, digamos, como esto de la duración de la carrera y en qué momento se puede presentar, por ejemplo, el proyecto de tesis, que según la Facultad de Humanidades es 4º año, pero ahí entra como en conflicto con nuestro plan, pero también de otras cuestiones que otros departamentos han trabajado y que ahí nos dimos cuenta que nosotros podríamos trabajar, como, qué sé yo, cuestiones que hacen a las prácticas profesionales, a las pasantías específicas para nuestro campo, o sea, cuestiones que también que exceden el plan, pero que sería necesario que nosotros las abordáramos. Revisar los contenidos, no solamente en todas estas cuestiones de solapamiento, de correlativas y demás, sino también en que den los fundamentos necesarios para las 4 modalidades de trabajo final que nosotros tenemos en este momento, que son investigación, ensayo, intervención y producción comunicacional,
y que como se incorporó sobre un plan viejo, por ahí requiere también de urgentes revisiones. Muchas cosas estamos haciendo en la cátedra, pero tenemos perdón, en la carrera, pero tenemos que formalizarlas. Flexibilizar trayectos a través de la modalidad semipresencial o modalidad distancia y de trabajo intercátedra, ver cómo se podría incorporar la extensión, si eso se formaliza en la normativa. Y revisar también los perfiles, digamos, para la incorporación, si se acuerda esto, por ejemplo, del perfil de docencia y otras cuestiones que venimos pensando. Esto es lo último, solamente para decir cómo estamos imaginando desde la comisión la continuidad de este proceso. Sería la difusión del informe diagnóstico a los diferentes claustros, la propuesta de consenso sobre las dinámicas y los tiempos de trabajo, o sea, replantear esto, cómo vamos a seguir trabajando, segmentar en etapas el trabajo según perfiles, trayectorias, contenidos, buscar la mayor participación de egresados. Ese creemos nosotros que fue nuestra mayor debilidad en ese proceso, y una reunión y también tomar un poco lo que decía la profesora de letras, mirar de nuevo cosas que hicimos al inicio del proceso, pero volver sobre qué está pasando también en otras universidades con respecto a los planes de estudio. Nada más, muchas gracias.